Buenas tardes, familia. Dios los bendiga grandemente. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones o estudios acerca de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y en esta ocasión les pido de favor que leamos solo como un texto base, porque iremos viendo otros versículos. Que me acompañen de favor a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y les pido de favor que me acompañen con su vista y de pie para honrar la Escritura, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Padre, en el nombre de Jesús, acudimos a ti, no solamente como hijos tuyos, sino también como tus siervos. Porque venimos, Señor, para escucharte, para amar tu palabra y también para servirte en obediencia y en fe. Te pedimos que tu palabra, el testimonio que nos das tú a través de ella, Señor, el testimonio de tu verdad, sea sembrado en nuestros corazones, Señor. Te rogamos que tú cambies nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar conforme a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes conforme a esta palabra a ser disciplinados en la piedad. Te pedimos que nos des de tu gracia, Señor, y que aparte de nosotros cualquier distracción, preocupación, apatía espiritual en nosotros, para que podamos recibir la semilla de tu palabra y que dé fruto para tu gloria, Señor. Reconocemos de corazón y de palabra que no somos nada sin ti, que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a amar tu palabra a medida que escuchamos tu enseñanza. Por lo mismo, como siempre te suplicamos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Cuando somos adentrados a la vida cristiana por la gracia de Dios, esto conlleva la idea y el hecho de que debemos de vivir como Dios quiere. Es decir, que el hecho de que tú y yo nos llamamos cristianos o creyentes en Jesucristo o discípulos de Jesús implica que toda nuestra vida marcha conforme en hacer la voluntad de Dios. Esto es muy importante para nosotros, pero también conlleva la idea de que el ser cristiano o el llevar la vida cristiana por la gracia de Dios también implica que se requiere esfuerzo, dedicación, compromiso, negación a uno mismo y, por supuesto, con la ayuda de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, somos llamados, se nos dan exhortaciones a que debemos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios,
pero somos equipados por el poder de la gracia de Dios que perfecciona nuestra debilidad, y también somos ayudados por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y para ello es que tú y yo, cuando hablamos de la vida cristiana, requerimos también hacer ciertas prácticas o hábitos que nos distinguen como discípulos de Cristo. Ciertos hábitos o prácticas que nos distinguen como creyentes en Jesús. Y es aquí donde hablamos en el tema de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. ¿Y a qué nos referimos con disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son prácticas bíblicas que todo cristiano hace para crecer espiritualmente. Son prácticas bíblicas que el cristiano practica para crecer espiritualmente con el propósito de que nos parezcamos más a Jesús, que vivamos a la semejanza, a la vida, al carácter, a la actitud y al corazón de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos conduce de nueva cuenta en el versículo que hemos leído, en el versículo 7, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra disciplínate significa entrenar o ejercitarte. Entrenar o ejercitarte. Pablo usa la imagen de un atleta comprometido en su entrenamiento o ejercicio físico. Lo que conlleva preguntarnos en qué debemos entrenarnos tú y yo. En qué debemos disciplinarnos o ejercitarnos tú y yo. El texto lo dice, en la piedad. La piedad significa tener devoción y reverencia por Dios y por las cosas santas. Tener devoción y reverencia por Dios y por las cosas santas. Y nótese que en el mundo o en el plano deportivo, aquellos que se ejercitan hacen uso de la motivación y disciplina para perseverar en el entrenamiento. Dicho de otra manera, cuando realizan ejercicios físicos o practican un deporte, aunque no tengas motivación, tienes la disciplina de perseverar una y otra vez para perfeccionar tu entrenamiento. Pero lo curioso es que en el caso del cristiano no es así. No solamente tenemos la disciplina de ejercitarnos y de entrenarnos para la piedad, sino que tenemos la motivación. Dicho de otra manera, el cristiano no tiene una ausencia de motivación para entrenarse. No tiene una ausencia de motivación para disciplinarse en la piedad. La motivación siempre va a ser Dios. Siempre. Tú sabes que la base de la motivación por la cual haces todas las cosas es como dice 1 Corintios 10:31, haz todas las cosas para la gloria de Dios. O Mateo 22:37, hazlo todo por amor al Señor, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Es por eso que el amor a Dios y por las cosas santas deben ser la motivación para entrenarme, para disciplinarme, para renunciar y luchar contra la carne, el mundo, mis deseos y aún yo mismo, aún mi propio corazón, aún Satanás. Yo debo de luchar porque mi motivación no es por un premio, no es por una recompensa. No, mi motivación es que amo al Señor. Que quiero vivir para Él como Él quiere que viva. ¿Sí? Pero tal vez alguien podría argumentar, pero esta instrucción, amado hermano Albert, está dirigida a un ministro. Eso no me compete a mí. Alguien podría comentar eso. Y es cierto, pero Pablo exhorta en el versículo 12 de ese mismo capítulo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
Dicho de otra manera, tú, amado hermano, tienes el deber de imitar el ejemplo de aquellos que se ejercitan para la piedad. Dicho de otro modo, tú también eres responsable en disciplinarte para la piedad. Es la forma que Pablo dice a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo de piedad para los hermanos. O sea, que tenemos una doble responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de por nosotros mismos ser disciplinados en la piedad, pero también tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los demás. ¿Sí? O sea que el ser disciplinado para la piedad no solamente compete para los siervos y ministros, sino para todo cristiano o que se precie a ser llamado discípulo del Señor Jesús. Debe ser un atleta comprometido, determinado a practicar la piedad espiritual y por ende, el día de hoy veremos 3 disciplinas espirituales básicas que todo cristiano debe de practicar. Ese va a ser el bosquejo del día de hoy. En primer lugar, nuestro primer punto, la disciplina de meditar. Salmo 1, versículos 1 al 2. La disciplina de meditar. Salmo 1, versículos 1 al 2. Número 2, la disciplina de orar. La disciplina de orar. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13. Y por último, la disciplina de adorar. La disciplina de adorar. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Así que, amados hermanos, en esta ocasión vamos a ver varios pasajes que sustentan la base que ya hemos puesto. Entrenarnos para la piedad, para las cosas santas. Y eso significa tener disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer espiritualmente para que seamos cada vez más semejantes a Jesús, porque son instrumentos del Espíritu Santo y de Dios para que permanezcamos en ellos. Entonces, comenzaremos con nuestro primer punto, la disciplina de meditar en la palabra de Dios. La disciplina de meditar en la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a Salmo capítulo 1, o Salmo número 1, versículos 1 y 2. Y aunque ya hemos exhortado en reiteradas ocasiones sobre el cuidar la vida devocional y la palabra de Dios, lo hemos hecho en anteriores ocasiones, en anteriores estudios o sermones, en el día de hoy nos vamos a referir a actitudes y asuntos prácticos relacionados con ello. Así que acompáñame por favor al Salmo 1, versículo 1. Cuán bienaventurado. Cuando dice bienaventurado sabemos que significa dichoso, feliz, bendecido. ¿En qué es el hombre bendecido? Dice ahí, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o burladores. ¿Qué significa esto? Que esto que está mencionando el salmista es lo que el cristiano debe de evitar. Alejarse del consejo de los malos, alejarse de practicar el pecado, alejarse de burlarse de aquellos que aman a Dios, alejarse de esa mala compañía que te guían a caminos de maldad. Pero tenemos la contraparte, versículo 2, sino que en la ley del Señor está en su deleite. Esta es la verdadera bienaventuranza. Esta es la verdadera felicidad. El cristiano que es feliz es porque ama la palabra de Dios. El cristiano que es verdaderamente bendecido es porque ama la palabra del Señor. Y aquí destaca la primera actitud. Fíjate bien, ¿cómo empieza? Dice, sino que en la ley del Señor está en su deleite. Y después dice, y en su ley medita de día y de noche. Nótese que antes de meditar ya tengo que tener la actitud correcta, el corazón enfocado con el pensar concreto de que me voy a deleitar en la palabra del Señor. Porque, amados, ¿qué vas a recibir de la palabra del Señor si tú no te deleitas en ella? Es como si yo tuviera a la persona que más amo y estoy escuchando todo lo que me dice, todo lo que me platica de su día,
pero no le presto la atención debida. No disfruto de su conversación. Entonces estoy siendo falto de amor para con ella, ¿no es cierto? Lo mismo sucede. Cuando tú y yo nos acercamos con actitudes equivocadas a la palabra de Dios, estamos siendo faltos de amor en nuestro acercamiento y la intimidad que tenemos con nuestro Dios a través de su palabra. Por eso es importante reconocer que necesitamos deleitarnos. La palabra deleite significa deseo, contentamiento, aquello que me agrada mucho y lo que más atesoro. Amado hermano, amada hermana, ¿tú tienes esa actitud? ¿Tú te acercas a la palabra de Dios con la actitud correcta, el pensar correcto y el corazón de que todo lo que quieres es atesorar la palabra de Dios en tu vida, todo lo que es acerca de su voluntad, su revelación? Todo lo que Él dice a través de este libro es lo que más anhelo, amo y atesoro, que realmente disfruto escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, disfruto escuchar un sermón, disfruto aprender en un estudio bíblico, disfruto tener una conversación en comunión con un hermano hablando de la palabra de Dios, disfruto tener un tiempo de comunión con Dios en el secreto. Me acerco de la palabra de Dios de tal manera que la amo demasiado. Tengo ese sentido de atesorarla con todo el corazón. Es algo por lo cual deberíamos de examinarnos cada uno. Entonces, luego dice, y en su ley medita de día y de noche. Nótese que la meditación no es algo que, por ejemplo, te levantas a las 6 de la mañana, lees tu devocional, leíste el versículo, leíste la historia del devocional, escribiste una reflexión, ya oraste, diste gracias al Señor y he acabado mi papel. He cumplido mi actividad del día con el Señor. Como si fuera un checklist. Ya, cumplí con Dios. No. La palabra de Dios es para meditarla de día y de noche. Quiere decir que constantemente, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás limpiando, cuando estás haciendo el quehacer, cuando estás en la escuela, cuando tienes tiempos muertos en la escuela, cuando tienes tiempos muertos en el trabajo, cuando estás cocinando, e incluso cuando tengas un tiempo en el que a lo mejor estás acostado o acostado y estás escuchando un sermón, estás meditando. Está reflexionando constantemente en lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Qué quiere decir deleitarse? ¿Qué quiere decir meditar? ¿Cuál es la bienaventuranza para mi vida en este salmo? ¿Qué quiere hablar Dios en mi vida? Esa es la actitud, amados. Primero un corazón que ame al Señor con su palabra y luego orar para que mi corazón esté constantemente picando piedra hasta encontrar esas pepitas de oro, esos tesoros que emanan de las Escrituras. Y es que, amado, esto nos hace pensar que meditar y reflexionar constantemente lo que Dios dice. Ahora, de hecho, tú lo puedes leer en un año, la Biblia. Hay calendarios anuales. Tú lo puedes leer y está bien. Pero el punto, más que leerlo, es meditar lo que dice Dios en su palabra. Porque tú te puedes leer la Biblia al derecho y al revés todo el año, día tras día. Puedes leer 3 capítulos al día o escuchar la Biblia 3 capítulos al día. Pero ¿qué sacas de eso? ¿Qué sacas de eso? El problema es que el hombre moderno está tan acostumbrado a hacer las cosas todo express que quiere hacerlo todo en un año y no está mal. Pero el problema es que reflexionas acerca de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué está hablando a tu vida que dice, esta área te falta y tienes que cubrirla con mi ayuda, con mi gracia, con mi poder? No hay nada de malo en los calendarios, pero a veces es bueno detenerse a leer un buen tiempo
en algún asunto de la Biblia, en algún capítulo de la Biblia, en algún libro de la Biblia. No hay nada de malo con eso. Mi madre siempre dice esta frase: hay más tiempo que vida. ¿Qué prisa hay en consumir a través de puras lecturas la Biblia cuando el mandamiento es medita en la palabra? No solo que la leas, sino que reflexiones en ella. Conozco un matrimonio maduro en la fe que tienen un devocional por separado y juntos. Y me contaron en cierta ocasión que ellos tuvieron que repetir varias veces el libro de Romanos. Porque ustedes saben, el libro de Romanos o la epístola de Romanos es un libro que tiene un contenido muy rico y denso. Y lo hacían así, o sea, escuchaban prédicas, pero primero lo leían por sí mismos, compartían lo que ellos meditaban, reflexionaban, dedicaban tiempo, no tenían prisas. Está bien usar los planes anuales de lecturas, pero enfócate en reflexionar lo que Dios dice en su palabra, y no solamente en reflexionar, sino en obedecer. ¿Sí? Porque tú puedes anotar en tu cuaderno: yo medité en esto y a lo mejor el Señor es lo que me habló, me dio una aplicación práctica, tan. Y no, se trata de que ores al Señor para que te ayude en esa área en la que estás faltando, o en la que estás pecando, o en la que estás siendo negligente. Se trata de perseverar en comprender, reflexionar, estudiar y vivir la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cómo puedo meditar en la palabra de Dios? Y aquí es donde entra lo más importante. ¿Cómo puedo meditar en la palabra de Dios? Porque ¿cuántas veces no te he dado el tope y no entiendes lo que está diciendo el texto? ¿Qué significa este texto? Y tal vez cabe la posibilidad de que lo estás haciendo en tus propias fuerzas, en tu propio razonamiento y en tu propio entendimiento. Y es aquí donde entra un medio de gracia, que también vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero que nos sirve de ayuda. Por supuesto, la oración. Necesitamos orar. Porque, amados, si somos cristianos, significa que dependemos de Dios. Y si dependemos de Dios, necesitamos acudir a Dios para que nos dé su favor, su gracia y su poder. No vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Quítate eso de tu cabeza. Dependemos de Dios. Dependemos de la gracia y del Espíritu Santo, siempre. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar, en primer lugar, por entendimiento de la palabra. Por entendimiento de la palabra. Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, para que vea las maravillas de tu palabra. Salmo 119, versículo 18. Ahí va la implicación que el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, como dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 14. En segundo lugar, podemos orar por amor a la palabra, para que amemos más la palabra. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Notan lo que dice ahí? Necesito amar la palabra para que todo el tiempo permanezca mi meditación en ella. ¿Sí? En tercer lugar, por ver a Cristo en la palabra, ver a Cristo en la palabra. Juan 5:39 dice: examinen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39, necesitamos ver la palabra de Dios no porque queremos ser legalistas. Ok, Dios me da un listado de cosas por hacer y ya cumplí. No, necesitamos recordar que por Cristo Jesús hemos sido alcanzados por misericordia y vivimos para Él. Vivimos por el Evangelio. En cuarto lugar, porque mi corazón sea llenado con la palabra de Dios, porque mi corazón sea llenado con la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Amados, todo el tiempo debe ser la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, la palabra de gracia. Todo el tiempo debe estar en mi corazón, que es algo que debo atesorar, que en mi corazón realmente anhelo a Cristo Jesús, en mi comunión, en mi oración, en mi meditación y reflexión.
todo el tiempo. Y por último, por obediencia a la palabra, Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra, hagamos la palabra, amados. Necesitamos vivir en la palabra de Dios. ¿De qué sirve pasar por todo el proceso de reflexionar en las Escrituras si no estoy viviéndola? Si no está haciendo la palabra hecha carne en mi corazón y en mi vida, en mis actos, en mis pensamientos y en mis palabras. ¿Sí? Por lo tanto, meditar en la palabra de Dios implica reflexionar en ella, deleitándome en ella, para entenderla, amarla, obedecerla, ser llena de ella y ver a Cristo en ella. Esas son las implicaciones que un cristiano necesita entrenarse para la piedad, y una forma de entrenarse para la piedad es meditando en la palabra de Dios, reflexionando todo lo que Dios dice. Sin embargo, no es la única disciplina espiritual por la cual el cristiano debe ocuparse. También hay otras más. Y pasaremos a nuestro segundo punto, la disciplina de orar. La disciplina de orar. En Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13. Mateo 6, versículos 6 al 13. Perdón. Con esto nos lleva a preguntarnos o a cuestionarnos qué es la oración. ¿Qué es la oración? Porque si vamos a hablar de orar, necesitamos entender qué es la oración. Y la oración, en términos sencillos, es relación con Dios. Relación con Dios o conversación con Dios. Eso es en simples palabras. Según Lucas 18:7 dice que se espera que los escogidos de Dios oren. Es decir, que aquel que es cristiano se espera que ore. No hay cristiano que no ora, no existe. Un cristiano debe pasar siempre tiempo a solas con Dios. Es imposible que haya un cristiano que no ore. Porque si es así, entonces no es cristiano. No lo es. ¿Sí? Entonces vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento o tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Dicho de otro modo, cuida tu privacidad y comunión con tu Padre Celestial. Cuida tu tiempo con Dios. Cuida tu comunión con tu Padre. Que no se trata solo de tener un cuarto de oración o un cuarto de guerra, que es un término muy famoso ahora, sino que se trata más bien de que la oración debe ser una prioridad tuya, que debe ser una prioridad tuya pasar tiempo a solas con Dios. Debe ser una prioridad máxima, casi de vida o muerte, por la cual debes pasar mucho tiempo orando al Señor. Tu tiempo con el Señor debe ser lo más valioso para ti, tan valioso que tú, y especialmente esto va para los matrimonios o los padres, que tienen que lidiar con asuntos de trabajo, quehaceres, otras prioridades domésticas o laborales. Tú tienes que tener arreglos, acuerdos con tu familia, en el que deben de respetar tu tiempo a solas con Dios, que respeten ese tiempo. Por otro lado, y esto lo he oído de otro matrimonio, que hay matrimonios que piensan que el tiempo devocional es algo que deben hacer juntos y no por separado. Es decir, que tanto el hombre, la mujer, el esposo y la esposa tienen que compartir tiempo en oración juntos, sin necesidad de apartarse, o sea, cada quien por su lado. ¿Por qué? Por lo del texto que dice que los dos son una sola carne en Génesis 2:24. Pero hay un problema con esa forma de pensar. Es incorrecto. O sea, es correcto que oren juntos como matrimonio,
Pero es incorrecto no pasar tiempo a solas con Dios por separado. ¿Por qué? Porque así como la salvación es personal, así tu relación con Dios también es personal. Es tu relación de padre a hijo o de padre a hija. Porque Dios va a hablar a tu vida, no solamente en tu matrimonio. Por eso es necesario que incluso marido y mujer tengan que pasar tiempo por separado con el Señor y ya después juntos, ¿sí? Más que nada porque se trata de cuidar tu relación con Dios en lo personal. ¿Ok? Luego dice el texto, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué significa? Significa que Dios realmente está contigo. Él está atento a ti, está dispuesto a estar contigo. La presencia de Dios en tu vida no solamente es un asunto de fe, sino que es un hecho real, aunque tú no lo veas, aunque no lo sientas. Sienta o no sienta, Dios está conmigo. Eso debe tenerlo por gran convicción. Si tú lo buscas de corazón, Él te va a hablar no audiblemente, sino por su palabra. De hecho, Proverbios 28:9 dice que todo aquel que menosprecia su palabra, Dios no oirá su oración. Es como un equipo. No puedes divorciar la palabra y la oración, las necesitas juntas. Dios te habla a través de la palabra y tú le hablas a través de la oración. ¿Sí? Por eso es una conversación con tu Padre Celestial. Luego dice, te recompensará. ¿Cuál es tu recompensa? Eso significa que Dios me va a recompensar. Voy a tener méritos porque estoy buscando su rostro. Voy a tener méritos y recompensa por estar buscando horas y horas de oración con Él. No. Aquí la recompensa no son tus necesidades. De hecho, en los versículos siguientes dice que el Padre sabe cuáles son tus necesidades y las va a cubrir. Por contexto, tu recompensa es esta, amado. Y lo ves en el Padre nuestro. Es ver que se hace su voluntad, que su nombre es santificado y su reino es establecido. Si tú eres hijo o hija de Dios, todo tu anhelo es lo que Dios quiere. Y esa es tu recompensa. Tu felicidad es lo que Dios quiere. Tu anhelo es lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que se haga su voluntad, que su nombre sea santificado y que su reino sea establecido. Esa es mi recompensa, verlo hecho realidad. Seguir orando por esas realidades espirituales. Versículo 7. Y al orar no usen de repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Históricamente, tanto los judíos como los gentiles en el tiempo de Jesús se valían de oraciones largas, oraciones escritas, recitadas todo el tiempo. Pero a Dios no le place las repeticiones banales, como en la Iglesia Católica, que están con su serie de rosarios, Ave María, Padre Nuestros, etcétera, etcétera. A Dios no le place eso. Lo que Dios le agrada es la conversación familiar. Mira, hijo mío, te muestro mi voluntad en mi palabra y me agrado en tu obediencia, pero necesitas mi ayuda para que obedezcas. Dios todos los días tiene una conversación nueva. Me asombra que haya gente que le diga que la oración es aburrida, que no sabe qué decir. Cuando Dios todo el tiempo está hablando en su palabra, todos los días encuentras algo nuevo. Es una fuente inagotable de verdad. Todos los días Dios te está hablando cosas nuevas, todos los días, todos los días. Incluso cuando lees el mismo pasaje, tiempo después, descubre que Dios te da otra perspectiva, otra arista que no habías percibido antes. Y sigue hablando a través de su escritura. ¿No sé si te ha pasado que a veces nos repetimos tanto en nuestras oraciones que repetimos las mismas cosas? Que parecía sutilmente que hacemos vanas repeticiones. ¿Les ha pasado? Siempre estamos pidiendo por las mismas cosas, por el mismo hermano enfermo, por la misma situación económica, por la situación en la iglesia, etcétera, etcétera. Y es que el problema no es en sí las peticiones. El problema es la forma en que tú oras.
Porque a veces tú puedes orar como si fuera un listado, pero tal vez no es esa la forma que debieras de orar. ¿Por qué creen que aquí en la iglesia se promueve mucho que oremos conforme a la palabra de Dios? Que oremos con la Biblia. Y hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, como dice el Salmo 119, que en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Tomo ese texto y lo oro y le digo, Señor, yo quiero atesorar tu palabra, quiero amar tu palabra, te pido perdón por mi negligencia, porque no estoy amando tu palabra como debiera. ¿Por qué? Porque quiero una motivación correcta, Señor, para no pecar contra ti. Ayúdame, Señor, a ser librado de la tentación, ayúdame a vivir en piedad y en la santidad. Señor, ayúdame que yo pueda amar tu palabra, atesorar tu palabra. Esa es una forma de orar con la Biblia. Y así puedes orar versículo tras versículo y el tiempo se pasa volando. ¿Por qué? Porque estás orando conforme a la voluntad de Dios, orando con la Biblia, ¿sí? Y entonces así no sentirás que tus oraciones serán insignificantes y aburridas. Te recomiendo un libro, Orando la Biblia, de Donald Whitney. Es muy buen libro, te va a dar más una amplitud de comprensión sobre acerca de esta forma de orar con la Biblia. Versículo 8. Versículo 8 dice, por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes lo pidan. Es decir, no te preocupes por tus necesidades básicas. Tu Padre, por ser tu Padre, cuidará de ti, tiene cuidado de ti. Y es bueno pedir por tus necesidades. Estas caben en su debido lugar y momento. Pero más bien céntrate en tu comunión con Dios. Ocúpate de tu relación con el Señor. Versículo 9. Y es así donde comienza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, nos detenemos un poquito aquí nada más para hacer una acotación. Recordarás que Jesús nos insta a procurar la oración personal, ¿verdad? Porque Él dice que entra a tu cuarto, cierra la puerta y ores a tu Padre que está en lo secreto. Eso implica que es una oración personal, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? Sin embargo, aquí dice Padre nuestro en plural y no mi Padre o Padre mío en singular. Estoy orando a solas con Dios, pero estoy diciendo Padre nuestro. ¿Por qué? Porque aunque estés en tu tiempo personal de oración, no estás mirándote a ti mismo, sino que estás en el mismo sentir y en el mismo pensar con tus hermanos sobre los mismos temas en general. No se trata de yo, se trata de nosotros. Aun cuando pasemos tiempo con Dios. Significa que debemos orar los unos por los otros y compartir juntos los mismos motivos para orar. Y de los versículos 9 al 13 se nos da un modelo, no para repetir, pero sí algunos de los, digamos, temas principales o aspectos o ayudas o motivos por los cuales debemos abordar nuestras oraciones. Que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que se haga su voluntad, que nos dé de su pan diario, que perdone nuestros pecados, que nos libre de la tentación y del maligno, y que Dios finalmente sea glorificado. Que todo sea para la gloria de Dios. Sin embargo, volvemos al mismo punto, amados. En esto no lo podemos hacer solos. También necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Zacarías 12:10 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia y de oración. Y Romanos 8:26 y 27 dice que Él intercede por nosotros también en nuestras oraciones. Es decir, nos muestra la voluntad de Dios y oramos conforme a ella. Por tanto, la oración, amados, es conversar con Dios de manera familiar, de padre a hijo, de padre a hija, a solas con Él, con base a su palabra y pidiendo por las cosas que Él quiere. Por supuesto, eso no significa que pidas por tus necesidades, pero esos son en su debido momento, en su debido lugar.
¿sí? La prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Hemos visto ya la disciplina de la meditación de la palabra de Dios, la disciplina de la oración, y hay una tercera disciplina importante, muy importante para nosotros, que es la adoración. Y uno se preguntaría, ¿por qué la adoración? Normalmente pensamos que el tema de la adoración es algo que se aplica en el culto, en el servicio. Y podríamos haber añadido mejor la disciplina del ayuno, la disciplina de la ofrenda, entre otras cosas. Pero creemos que la adoración es una disciplina importante en la vida del cristiano. Porque ya tenemos la base, la palabra. Ya tenemos la forma de comunicarnos con Dios, la oración. Pero ¿qué con eso? Y es ahí donde entra la adoración. Nuestro tercer punto, la disciplina de adorar. La disciplina de adorar que corresponde a Juan 4, versículo 20 al 24. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? En la Biblia, la adoración es postrarse y humillarse con reverencia, tributo y respeto. La adoración es postrarse y humillarse con reverencia, tributo y respeto. Expresa nuestra rendición y sumisión a Él. ¿Qué es lo que reconocemos de Él? Su majestad, su santidad y su señorío. La base de nuestra adoración a Dios reside en su naturaleza, en su carácter, en sus atributos y en su esencia. Dicho de otra manera, la base de nuestra adoración es Dios mismo. Y la adoración debe ser considerada como una disciplina porque es una manera ordenada de actuar y de vivir. Y que nos coloca de tal modo delante de Dios que Él pueda exaltar y magnificar su gloria sobre nosotros. Además, la adoración es una disciplina también porque nos ayuda a tumbar diariamente nuestros ídolos personales, nuestros ídolos del corazón. Entonces vamos a Juan 4, versículo 20. Juan 4, versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Recordarán que Jesús está hablando con una mujer samaritana, ¿sí? En la cual prácticamente como que están practicando teología, por así decirlo, pero Jesús la está confrontando con la realidad de su pecado y de su corazón delante de Dios y de su insatisfacción en la vida. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir aquí Jesús? Es decir, que no hay lugar fijo y estricto para adorar al Padre. No hay un lugar fijo para adorar al Padre. Se adora a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin impedimentos. La implicación viene que eres responsable de adorar a tu Dios, a tu Padre, en todo tiempo y en todo lugar. No hay excusas. La adoración no solamente es por venir aquí al local de la iglesia, sino que adoras a Dios fuera de ella y personalmente. Versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesús está explicando que los samaritanos, y eso será por implícito, que los samaritanos no entendían completamente, plenamente cómo adorar a Dios, porque ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los del Pentateuco, los libros de la ley, y rechazaban el resto de los libros. Y al rechazar el resto de los libros, también estaban rechazando un montón de enseñanza acerca de Cristo Jesús y acerca de cómo Dios es adorado. Imagínate nada más.
¿Cómo adoras a Dios sin la enseñanza y doctrina del libro de los Salmos? ¿Cómo oras a Dios sin esa enseñanza? Con los 150 salmos que hay. Dios estableció el libro de los Salmos como un libro de oración y un libro de cómo nos enseña cómo adorar a Dios. Ahí manifiesta su voluntad. Obviamente el resto de los libros también. Pero imagínense, soy samaritano, nada más tengo los libros de la ley. ¿Qué quiere decir? Soy un legalista. Amo a Dios a mi manera. Entonces, aquí lo que vemos es que tomaban lo que querían y no prestaban atención al resto. Pero amados hermanos, no se trata de adorar a Dios a mi manera. Nunca ha sido así. Jesús dice que los judíos adoran porque conocen, en el sentido de que aceptaron la revelación del Antiguo Testamento, y es a través de esa revelación que tienen más posibilidades de saber cómo ser salvos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras? ¿Cuál es la escritura? El Antiguo Testamento. Obviamente por implicación y extensión el Nuevo Testamento, las cuales te hacen sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Para estas alturas no puedes adorar a Dios sin antes haber sido salvado por Cristo Jesús. Para adorar a Dios se requiere que seas creyente y con base a la Biblia. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y con esta palabra Jesús describe la base de la verdadera adoración a Dios, que no se encuentra en lugares, que no se encuentra en adornos, sino en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu significa que te ocupas de las realidades espirituales, que no adoras a Dios en tus propias maneras, que no adoras a Dios en la carne, que no adoras a Dios en tus pecados. No, adoras a Dios en el espíritu. Que el Espíritu Santo está operando a través de ti para adorar, magnificar y glorificar el nombre de Dios. Lo dice adorar en verdad. Significa que adoras de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios. Adoras de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios, pero también significa que te acercas a Dios en verdad y con corazón sincero, con corazón genuino, no pretendiendo ser espiritual o de causar una buena impresión en los demás. Como dice, creo que Marcos capítulo 7, versículos 6 al 7, creo que esa es la cita donde dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el tipo de adoración que Dios desecha. Tiene que ser una adoración de corazón, en verdad, con la palabra de Dios y en el Espíritu. Donald Whitney, el autor de Disciplinas Espirituales, comentó: las aguas de la adoración no deben dejar de fluir nunca de nuestro corazón, porque Dios es siempre Dios y es siempre digno de reverencia. Por tanto, amados, la adoración verdadera a Dios es en todo momento, en cualquier lugar, con corazón sincero, en el Espíritu y con base a la palabra de Dios. ¿De qué forma práctica podemos adorar a Dios? Bueno, podemos adorar a Dios de la siguiente manera. En primer lugar, a través de la alabanza. Salmo 9:1, a través de la alabanza. Salmo 9:1, alabaré al Señor con todo mi corazón. En segundo lugar, a través de la acción de gracias. A través de la acción de gracias, Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En tercer lugar, la confesión de pecado. La confesión de pecado, Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al contrito corazón y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dicho de otra manera, confiesa tu pecado. Pide perdón por tus pecados, para que de esa manera puedas adorarle libremente.
En cuarto lugar, a través de cantos y música de adoración y alabanza. Salmo 147, versículo 1, Salmo 147, versículo 1 dice: aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. En quinto lugar, adoramos a Dios al darnos como sacrificio vivo. Sacrificio vivo, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, todo lo que somos, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, que adoras a Dios en servicio con todo tu cuerpo, pero adoras a Dios también con tus pensamientos y con tu corazón, como un sacrificio vivo. Y por último, adoras a Dios en el sufrimiento. Adoras a Dios en el sufrimiento. Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Job capítulo 1, 20 y 21. Recordarás, solamente para referirme a ello, que Job perdió todo. Job sufrió, tuvo pérdidas, pero no pecó, sino que adoró a Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él adoró, aún en medio de la dificultad. Por supuesto, amados, nuevamente recordamos que la adoración no es algo que podamos hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que Juan 16:14 dice que el Espíritu Santo nos llevará a glorificar el nombre de Cristo. Por ende y por implicación, nos ayudará a adorar a Dios. No podemos hacer ni la meditación, ni la oración, ni la adoración algo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la gracia y del Espíritu Santo. Pues bien, amados, con esto, casi a punto de concluir, quisiera dar unas reflexiones finales acerca de todo lo que hemos visto. Debemos de conocer que estas disciplinas espirituales, la meditación, la oración y la adoración, señalan un aspecto muy importante con nuestro Dios: su santidad. ¿Por qué? Porque Él demanda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Ser disciplinados en la piedad es vivir en santidad para Dios. Pero nos confronta, amada familia, la realidad de que vivir de esa manera es imposible por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Nuestros pecados, como recordarás, han hecho división entre Dios y nosotros y fuimos alguna vez objetos de su ira y condenación. Pero también debemos reconocer, por tanto, la importancia de la obra redentora de Cristo Jesús para acercarnos más a Dios. Porque Cristo Jesús es el Verbo, la palabra encarnada y la palabra crucificada. Él nos da a conocer los misterios de Dios, nos muestra su voluntad y su doctrina. Toda la Biblia habla de Él, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las Escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe en Él, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, y que por su nombre se predica el Evangelio y el arrepentimiento para perdón de pecados a través de este libro, a través de su palabra. Cristo Jesús es nuestro intercesor, porque Él antes de morir oró porque la copa de la ira de Dios fuese retirada. Pero se sometió a su Padre, a quien clamó con gran clamor y lágrimas. Y fue oído a causa de su temor reverente a la petición de que se hiciera su voluntad y no la de Él. Y después de haber resucitado entre los muertos, Él asumió esa función, ese oficio de intercesor y mediador por nosotros a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, para que todos los que creemos podamos tener entrada y acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuna ayuda. Y Cristo Jesús es aquel Cordero de Dios que amamos y adoramos.
En el Antiguo Testamento, el culto y adoración a Dios se centraba principalmente en los sacrificios, las ofrendas de animales, para el perdón de pecados, para manifestar gratitud y alabanza a Dios. Pero el Hijo de Dios vino a hacer ese sacrificio perfecto, a hacer esa máxima expresión de adoración al Señor. Ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio válido por todos los tiempos, una vez y para siempre, para perdonarnos y reconciliarnos. Ahora ya no necesitamos hacer sacrificios de animales, pero como casa de Dios ofrecemos sacrificios espirituales en adoración y en alabanza, en una vida santa conforme a Dios. Amado, cuánta belleza hay en la redención del Hijo, en el propósito de que vivamos para Dios. Cuánta gloria hay en estas disciplinas espirituales que nos recuerdan para quién vivimos y para qué somos salvos. Así que, amado, amada, si hoy has mostrado tu negligencia en disciplinarte para la piedad, en practicar estas disciplinas espirituales, pide perdón y arrepiéntete. Pide perdón y arrepiéntete. El Espíritu del Señor está contigo. Clama y busca su rostro para que te sostenga con su gracia y perseveres en una vida de piedad. Y si hoy Dios te ha mostrado que tus pecados siguen ahí y que no tienes parte con Él, ven a Cristo. Cree en Él para que tengas vida eterna y arrepiéntete. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Porque tu vida solamente tendrá sentido y propósito si el Señor está en ello. Solamente tendrá sentido para tu vida si el Señor está en ello. Que a partir de hoy tengamos en mente y en corazón que todas las cosas son para la gloria de Dios, a fin de que tú y yo podamos exclamar lo que dice en Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Por lo tanto, amados, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque has apuntado, Señor, aquellas áreas que necesitamos crecer. Gracias, Señor, porque necesitamos crecer en obediencia, en fe, en santidad y en piedad. Pero no desligados del poder de tu gracia, no desligados de la misericordia que hemos recibido en Cristo Jesús por su muerte y resurrección, por su evangelio. Necesitamos de tu favor y de tu gracia, Señor, para que en cada disciplina que practiquemos recordemos de dónde venimos, de dónde nos sacaste y por qué razón vivimos. Vivimos por tu pura misericordia, vivimos por tu pura gracia. Te rogamos, Señor, que si somos llamados discípulos tuyos, practiquemos estas disciplinas, viéndolas como esos medios de gracia en los cuales manifiestas tu gracia. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que nos des gracias, Señor, para meditar, orar y adorar como tú mereces. No podemos solos y reconocemos, Señor, de tu ayuda, de tu disposición, de tu favor y de tu bondad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en la piedad. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Y perdónanos, Señor, porque si hemos faltado en alguna área, que nosotros podamos, con tu amor y con tu gracia, practicarla como es debido. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.